todos, hoy voy a compartir con vosotros una de las recetas que más me habéis pedido a través de mis redes sociales, la de unos riquísimos cinnamon rolls o rollos de canela sin gluten. Me ha llevado un tiempo perfeccionar la receta, pero hoy sí que os traigo unos rollos de canela sin gluten, esponjosísimos y jugosísimos. Y si no me crees, fíjate lo que es esta miga. Te puedo asegurar que nadie va a notar en casa que son sin gluten. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y vamos a ver cómo preparar estos rollos de canela sin gluten. Prepara un prefermento con la levadura. Ya tengo pesados todos los ingredientes y de la leche o bebida vegetal que lleva la receta voy a añadir un poco en un vaso. Voy a añadir también la levadura seca, un poco del azúcar que lleva la receta y también un poco de la harina de trigo sarraceno. Remueve para que se integren bien. Tapa y deja que repose hasta que burbujee y aumente su tamaño. En un recipiente suficientemente grande, mezcla los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes emplear almidón de arroz en su lugar. En este vídeo de aquí arriba te explico cómo prepararlo. Añade el almidón de tapioca, aunque puedes emplear almidón de patata en su lugar. Añade también el resto de la harina de trigo sarraceno. Añade el resto del azúcar, el psyllium husk y la sal. Remueve para que se mezclen lo mejor posible. Cuando el prefermento se haya activado, añádelo a la mezcla de ingredientes secos. Añade también el resto de la leche o bebida vegetal, el huevo, pesado y batido, y la mantequilla o margarina a temperatura ambiente. Remueve igualmente hasta que se integre todo muy bien. Vas a ver que es una masa bastante fluida. Debe ser así. Cubre y deja reposar una hora en un lugar tibio. Cuando la masa haya reposado, tendrá una consistencia como de mousse. Añade la goma xantana y remueve con cuidado al comienzo para que no se disperse en el aire. En el momento que se haya integrado, llega el momento de amasar. Lo puedes hacer con amasadora o sobre la mesa, como voy a hacer yo. Amasa unos 15 minutos. Si lo haces a mano, es muy útil ayudarte de una espátula para tener siempre una mano limpia. Ve haciendo pausas para no cansarte, porque cansa, pero no amases menos tiempo. Verás como una masa que al comienzo es muy tenaz, que tira mucho, se vuelve mucho más blanda. Es lo que buscamos. Una vez que has amasado, ayúdate de la misma espátula para limpiarte la mano y recoge un poco la masa de la mesa. Con la misma espátula limpia y aceitada, termina de recoger la masa de la mesa y de formar una bola. Engrasa un pliego de papel de hornear. Yo hago rodar la masa entre las manos. Le doy manotazos y un par de golpes contra la mesa para terminar de homogenizarla y para eliminar las posibles bolsas de aire del interior. Coloca la masa sobre el papel de hornear y extiende un rectángulo de unos 30 por 40 centímetros aproximadamente. Yo lo suelo hacer con las manos todo lo mejor que puedo, porque es el modo más fácil de darle forma de rectángulo. Hazlo con cierta delicadeza para no desgarrar la masa. Pero si quieres, puedes terminar de extender la masa con un rodillo. Yo voy a cubrir con film plástico, porque lo usaré también después, y así la masa se deja extender mejor sin pegarse. Bate la mantequilla o margarina del relleno para que esté bien blanda y extiéndela sobre la masa con una espátula. Ahora mezcla el azúcar con la canela. Mi azúcar es una mezcla de azúcar de caña y azúcar mascabado, por eso tiene ese color. Añade la canela y remueve para que se mezclen. Reparte la mezcla por encima de la masa. La mejor manera de hacerlo es con la mano. Ve presionando un poco para que se pegue a la mantequilla. Hay quien mezcla el azúcar con la mantequilla, pero se forma una pasta que cuesta bastante extender sin desgarrar la masa. Procura llegar bien a los bordes y si sobra un poco de azúcar no pasa nada. Ahora, ayudándote del papel de hornear, enrolla la masa por el lado corto, para que los rollos queden gorditos.
No aprietes demasiado, piensa que la masa aún tiene que crecer. Gira el rollo de forma que el cierre quede hacia abajo. Antes de cortar los rollos, prepara el molde de horno. El mío es de 24 por 24 centímetros. Te recomiendo que sea metálico y que lo cubras sin falta con papel de hornear, porque si no, se te puede pegar el azúcar que escurre por abajo, ya que vas a ver que se forma una especie de caramelo. Engrasa el papel muy ligeramente. Y ahora sí, comienza a cortar los rollos. Marca las porciones con una espátula para que queden todas más o menos del mismo tamaño. Y ahora, la mejor forma de cortar las porciones es empleando hilo dental, así no se deforman. Aunque por supuesto puedes cortarlas con un cuchillo. Engrásate las manos para que la masa no se te pegue. Pasa el hilo dental por abajo y corta una porción. Fíjate que quedan perfectamente redonditos. Ve colocándolos en el molde de horno dejando espacio entre ellos. Es inevitable que queden unos algo más grandes que otros, así que yo los voy alternando. Y cuando los tengas listos, cubre con un paño limpio o con film de cocina. Yo voy a cubrir con el mismo film que he empleado antes. Y deja que reposen en un lugar tibio hasta que doblen su tamaño. Cuando doblen de tamaño, comienza a calentar el horno a 180 grados y coloca una bandeja metálica en el fondo con la que generar vapor después. Cuando el horno esté caliente, introduce los rollos en el horno. Vierte medio vaso de agua en la bandeja metálica y cierra la puerta rápidamente. Hornea unos 25 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Y transcurridos 25 minutos, fíjate cómo salen estos rollos de canela del horno. Mientras que pierden un poco de temperatura, prepara el glaseado. Mezcla el azúcar glass con una cucharada de agua y una cucharada de mantequilla o margarina, que también deberá estar blanda. Te va a parecer que es mucho azúcar, pero ve mezclando y ve sobre todo integrando bien la mantequilla o margarina. Cuando la mantequilla esté completamente integrada, ve añadiendo algo más de agua y ajustando la consistencia. El glaseado debe ser fluido, pero no tanto que se escurra hacia abajo. Yo he necesitado unas 2 cucharadas de agua. Mientras que los rollos están aún tibios, unta el glaseado por encima. Y deja que enfríen por completo antes de consumir. Y ahora sí, fíjate lo que son estos rollos de canela sin gluten. Fíjate qué cosa más tierna. Cómo se nota la miga de jugosa cuando separo uno de los rollos del resto. Pero fíjate qué blandito. Y tal como te decía, se forma una especie de caramelo con el azúcar que escurre. O sea, no sabes lo que es esto. Y espera, voy a abrir uno para que veas cómo queda por dentro. Fíjate qué maravilla, qué miga tan tierna, está buenísimo de verdad. Y tal como te decía al comienzo del vídeo, si es que no se va a creer nadie que son sin gluten. Y nada más por hoy. Ya has visto que de forma sencilla puedes preparar unos rollos de canela sin gluten que no tienen nada que envidiar a los originales. Y bueno, yo me voy a tomar uno con el café y espero que os animéis todos a preparar unos iguales en casa. ¡Un saludo a todos!